And then the parking lots, like I say, I threw acid on cars. The transportation driver, same thing. We'd ruin their cars, put sugar in, or, with their trucks, And that's it. I mean, I did a lot of work for them, when I was a kid. En el sombrío reino del crimen organizado, una figura desafió las expectativas y alteró para siempre el panorama de la mafia estadounidense. Pero mucho antes de ser el hombre que destrozó el sagrado código de silencio del AMPA, no era más que un niño inmigrante tratando de sobrevivir en las implacables calles de una ciudad industrial en auge. Para entender la magnitud de su traición final, tenemos que viajar a través de las décadas, regresando a las avenidas bulliciosas y manchadas de hollín de Cleveland, Ohio, en los años 20. Fue aquí, entre las acerías, las fábricas y los barrios étnicos densamente poblados, donde la arquitectura de un mafioso fue construida minuciosamente. Nació como Aladena Fratiano el 14 de noviembre de 1913, en un pequeño pueblo cerca de Nápoles, Italia, llegando a una ciudad abarrotada de pobreza, enfermedad y oportunidades increíblemente limitadas. Sus padres, como millones de italianos del sur de su generación, no veían absolutamente ningún futuro para su familia en el viejo país. Cuando Aladena era apenas un bebé, de solo 4 meses según algunos relatos, o tal vez de 1 año según otros, su madre lo llevó a través del océano hacia los Estados Unidos, donde su padre, Antonio, ya estaba viviendo con parientes en Cleveland. Se establecieron en el lado este en el vecindario de Collingwood, encontrando finalmente su lugar en el distrito de Murray Hill y Mayfield Road. Esta área, conocida por los lugareños simplemente como La Colina o Little Italy, era un ambiente duro, insular, donde los dialectos sicilianos resonaban por los callejones. Las costumbres del viejo mundo persistían tercamente, y la dura realidad del sueño americano era que ciertamente existía, pero no estaba destinado a todos. En estos barrios inmigrantes, abarrotados y vibrantes, el concepto de respeto era profundamente complicado. No siempre provenía del esfuerzo honesto y agotador. Con bastante frecuencia, el verdadero respeto nacía enteramente del miedo. La introducción del joven a las brutales realidades de su entorno fue rápida y traumática. Cuando tenía solo 6 años, sus ojos inocentes presenciaron a 3 hombres siendo despiadadamente acribillados justo en medio de la calle, un evento tan impactante que su reacción inmediata fue gritar: «¡Santa Madre de Jesús!». Esta fue la educación de las calles, complementada por una dura educación en casa. Su padre, un contratista de jardinería, trabajador, era un hombre notablemente estricto que era increíblemente rápido para castigar cualquier mal comportamiento percibido. Pero la disciplina física no rompió el espíritu del niño. En cambio, cuanto más duro lo golpeaba su padre, más fuerte, más endurecido y más resistente se volvía el joven Aladena. Era una fuerza disruptiva en el aula, constantemente metiéndose en acalorados conflictos tanto con sus compañeros estudiantes como con sus frustrados maestros. Su comportamiento era tan inmanejable que el sistema de escuelas públicas finalmente lo expulsó, enviándolo a Thomas Edison, una institución ampliamente conocida en aquel entonces como un centro de detención para jóvenes delincuentes. Fue allí, entre los otros alborotadores y futuros criminales de Cleveland, donde hizo un amigo de por vida en Louis Babe Triscaro, un chico que se convertiría en un influyente funcionario del sindicato Teamsters y un puente crítico entre Jimmy Hoffa y la mafia de Cleveland. A medida que crecía, el chico comenzó a despreciar el nombre que sus padres italianos le habían dado. Aladena le sonaba completamente demasiado suave, demasiado a nombre de vieja,
así que lo americanizó, insistiendo en que todos simplemente lo llamaran Jimmy. Pero las calles tenían otro nombre esperándolo, uno que llevaría como una sombra oscura por el resto de su vida natural. Jimmy era un corredor increíblemente rápido, una habilidad nacida de la necesidad. Cada vez que robaba fruta fresca de los puestos de la acera del vecindario, lo cual era una ocurrencia frecuente, los policías de la zona lo perseguían. Una fatídica tarde, la persecución se intensificó. Un policía se le estaba acercando, y en un momento de pánico puro y desafiante, Jimmy agarró un tomate podrido y lo lanzó hacia atrás, golpeando al oficial directamente en la cara. Mientras el policía, furioso y goteando, reanudaba la persecución, una multitud de observadores del vecindario se reunió para ver el espectáculo. Un anciano parado en la acera señaló al chico que huía y exclamó con asombro: «¡Mira cómo corre esa comadreja!». El humillado oficial de policía se aseguró de anotar ese apodo altamente específico en su informe oficial de incidente, y una vez que fue ingresado en su expediente policial permanente, el apodo fue ineludible. Le gustara o no, el chico de Nápoles era oficialmente Jimmy la Comadreja, un nombre que supuestamente reflejaba su extraña habilidad para escabullirse de problemas serios, pero que en última instancia se convertiría en sinónimo de la traición definitiva. Jimmy poseía una comprensión precoz de la importancia vital del dinero. A la edad de 6 años, ya estaba haciendo negocios en las esquinas, vendiendo periódicos por centavos. A la tierna edad de 11 años, sacrificó sus vacaciones de verano de la infancia para trabajar agotadoras semanas de 6 días junto a su padre en el negocio de la jardinería. Pero el trabajo físico no tenía un atractivo romántico para él. Era increíblemente inteligente, reconociendo rápidamente que el trabajo manual era un callejón sin salida que no conducía a nada más que cuerpos rotos y bolsillos vacíos. Su verdadero despertar financiero ocurrió cuando tenía 12 años, trabajando como un joven camarero en un bar clandestino encubierto, propiedad de una mujer local llamada Bessie. La Ley Nacional de Prohibición había transformado radicalmente el panorama criminal de todo el país, mutando a las pequeñas y desorganizadas pandillas callejeras locales en sindicatos masivos y altamente estructurados de contrabando ilegal. El alcohol ilegal estaba generando fortunas inimaginables y estableciendo nuevas jerarquías de poder estrictas. Durante 2 años, Jimmy observó este mundo sombrío de primera mano. Vio a hombres agotados y de clase trabajadora tropezar en el bar clandestino y beber tontamente el sueldo de toda su semana. La forma patética en que estos hombres perdieron el control de sí mismos hizo que Jimmy se opusiera completamente al consumo de alcohol. Pero lo que le molestaba mucho más profundamente que su embriaguez era el puro desperdicio de su dinero. Vio a los hombres que suministraban el licor conduciendo autos caros, usando trajes impecablemente hechos a medida y exigiendo respeto absoluto, y el mensaje era innegablemente claro. El crimen pagaba significativamente mejor que cualquier trabajo legítimo. Desde muy joven, entendió inherentemente que el AMPA no se trataba simplemente de violencia caótica. Se trataba de organización rígida, y el poder final no pertenecía al hombre que gritaba más fuerte, sino al hombre que controlaba el flujo constante del dinero. Aunque su comportamiento en la escuela había mostrado ligeros signos de mejora, permitiéndole transferirse a la escuela secundaria Collingwood para el 9º grado, una grave crisis de salud descarriló su educación formal permanentemente. Un año después de su transferencia, Jimmy contrajo un devastador caso de neumonía que lo sumió en un coma oscuro. Permaneció inconsciente durante 2 agonizantes semanas antes de finalmente despertar
solo para volver a caer en el vacío por otra semana completa. Cuando volvió a abrir los ojos, los médicos le dieron noticias sombrías. La neumonía había progresado agresivamente a pleuresía. Para salvar su vida, los cirujanos se vieron obligados a operar y extirpar completamente una de sus costillas. El costo físico fue masivo, y Jimmy nunca regresó al aula. Oficialmente desertó a los 14 años. A pesar de recibir calificaciones consistentemente por debajo del promedio en un entorno educativo formal, su mente era excepcionalmente aguda cuando se trataba de números, una habilidad matemática cruda que ya estaba aplicando activamente en el mundo real de las apuestas ilegales. Mientras vendía periódicos a los 14 años cerca de la puerta número 4 de la planta Fisher Body, Jimmy se cruzó con un jugador experimentado llamado Johnny Martin, que dirigía timbas ilegales desde Mike's, un restaurante griego local ubicado justo al otro lado de la calle. Reconociendo el intelecto agudo y el hambre de dinero del chico, Martin tomó a Jimmy bajo su protección, pasando incontables horas enseñándole al adolescente el intrincado arte de la trampa. Le enseñó a Jimmy el juego de manos, la manipulación sutil de las cartas y, lo más importante, el uso preciso de dados trucados. Para cuando Jimmy cumplió 17 años, ya no era un aprendiz. Se había elevado para convertirse en el socio completo de Johnny Martin en el restaurante griego, llevándose una parte igual de las ganancias ilícitas. Nunca satisfecho con una sola fuente de ingresos, Jimmy pronto se expandió, adquiriendo su propia mesa de dados portátil y organizando partidas privadas en la casa de un amigo. Utilizando los dados trucados y sus habilidades de reservar dinero rápido, pronto estaba ganando $300 o $400 por noche, una suma asombrosa y principesca de dinero durante la Gran Depresión. Pero las calles de Cleveland, en los años 30, eran excepcionalmente violentas, y el ascenso de Jimmy en el AMPA no estuvo exento de turbulencias y derramamiento de sangre significativos. Su primer contacto serio con el implacable sistema penal estadounidense llegó temprano, arrojando una fuerte sombra sobre su historial policial. A los 18 años, Jimmy fue arrestado repentinamente bajo la horrible sospecha de violar a una mujer divorciada de 25 años. La acusación fue completamente devastadora, pero la verdad se desenredó rápidamente. La mujer finalmente confesó a las autoridades que había fabricado completamente la horrible historia en un intento desesperado y equivocado de extorsionar dinero al trabajador padre de Jimmy. Nunca fue acusado formalmente o condenado por el crimen, pero el aterrador poder de un expediente policial es que rara vez olvida. Al igual que el apodo ineludible de la comadreja, ese cargo feo e no probado de violación se adheriría permanentemente a su registro oficial, pintándolo como un monstruo antes de que incluso hubiera comenzado verdaderamente su carrera criminal. La disposición de Jimmy a emplear violencia física extrema y calculada se consolidó poco antes de su 19º cumpleaños. Buscando una noche normal, Jimmy y un amigo visitaron la pista de patinaje sobre hielo de Elysium Park, donde Jimmy intentó lucirse para una joven. Sin que él lo supiera, esta chica estaba acompañada por una pandilla dura y territorial de 5 chicos polacos. Cuando Jimmy salió de la pista y salió a la gélida noche de Cleveland, los 5 chicos lo emboscaron en un ataque salvaje y no provocado. La paliza fue despiadada. Lo dejaron golpeado, sangrando y tan gravemente herido que requirió hospitalización inmediata. Pero los chicos polacos cometieron un error de cálculo fatal. Asumieron que la violencia había terminado. Para Jimmy, apenas había comenzado. Al recuperarse no fue a la policía,
Se alistó en la asistencia brutal de su amigo cercano, Anthony Tony Dope del Sante, y se embarcó en una campaña sistemática y aterradora de pura venganza. Cazaron a los chicos, atrapando a 4 de ellos cuando estaban aislados y solos. La retribución fue asquerosamente violenta. Jimmy y Tony Dope rompieron narices, noquearon dientes, fracturaron mandíbulas, abrieron cráneos y rompieron violentamente el brazo de uno de sus atacantes. La sed de venganza de Jimmy era increíblemente profunda. Acechó implacablemente las calles buscando al 5.º chico, que se había mudado aterrorizado para escapar de la ira, y a Jimmy le tomó un año completo y obsesivo antes de que finalmente, a regañadientes, concediera la derrota al encontrar a su víctima final. Este capítulo oscuro y violento demostró que se había cruzado un umbral psicológico vital. Aprendió que la violencia extrema no era simplemente una herramienta contundente de ira. Era un lenguaje altamente efectivo, una forma aterradora de comunicar permanentemente su poder personal, su inquebrantable resolución y las horribles consecuencias de cruzarse con él. Para cuando tenía 20 años, Jimmy estaba expandiendo activamente sus horizontes criminales, haciendo apuestas en los hipódromos locales y merodeando por la casa club fuertemente custodiada de la Hermandad Italoamericana situada en Mayfield Road. Esta casa club, dirigida por el formidable Anthony Milano, quien finalmente ascendería para convertirse en el subjefe de toda la familia de la mafia de Cleveland, era el epicentro absoluto del poder de Lampa. Era el lugar de reunión principal para todos los peces gordos italianos locales. Fue aquí donde las sospechas de la infancia de Jimmy se confirmaron finalmente. Cuando era un niño pequeño, siempre había sospechado de la existencia de una organización italiana masiva y encubierta que era mucho más fuerte y mucho más inherentemente coherente que las pandillas judías o irlandesas dispersas. En Cleveland, esta poderosa y unificada alianza criminal era ampliamente conocida como la Combinación, una fuerza imparable que gobernaba por completo el crimen organizado en la ciudad. Jimmy se integró dentro de esta estructura. Con el dinero que entraba de sus operaciones de juego, compró una lujosa limusina Marmon de 2 años en 1934 y comenzó a trabajar como un chofer de confianza. Condujo a clientes adinerados y gánsteres de alto nivel desde el lado este afluente de la ciudad a los diversos garitos encubiertos de la Combinación, escondidos por todo Cleveland. Viviendo un estilo de vida lujoso y acelerado, Jimmy comenzó a pasar su abundante tiempo libre en los campos de golf locales, donde se cruzó con un mafioso irlandés notoriamente duro llamado William McWhinney. McWhinney estaba fuertemente involucrado en hacer trabajo violento y fuera de los libros para el cada vez más poderoso sindicato Teamsters, y vio un potencial increíble en el ferozmente leal y altamente capaz Jimmy Fratiano. La primera incursión seria de Jimmy en el lucrativo y sangriento mundo del crimen organizado laboral comenzó con una brutal campaña para sindicalizar a la fuerza los extensos estacionamientos de Cleveland. Jimmy, junto con sus nuevos asociados y su viejo amigo de la escuela de reforma Babe Triscaro, utilizó tácticas aterradoras de intimidación. Marcharían violentamente a estacionamientos no conformes en medio de la noche, arrojando maliciosamente ácido muriático altamente corrosivo sobre la pintura de autos caros, mientras que otros corrían por los pasillos, cortando neumáticos de goma y rompiendo sistemáticamente parabrisas de vidrio. Jimmy incluso aplicó estos métodos destructivos a conductores de transporte deshonestos, señalando con orgullo años después cómo arruinarían por completo los autos civiles
y verterían azúcar directamente en los tanques de gasolina de los camiones comerciales. Como confesó más tarde, hizo una cantidad masiva de trabajo increíblemente destructivo y violento para los líderes sindicales, mientras todavía era efectivamente solo un niño. La reputación de Jimmy como un operador confiable y discreto, que no entraba en pánico bajo intensa presión, comenzó a abrir puertas significativas. A finales de 1935, el joven ganador tomó su recién descubierta riqueza y viajó al sur a los hipódromos bañados por el sol de Hialeah, Florida. En su primer día mezclándose en las pistas, Jimmy fue presentado personalmente al legendario Charles Lucky Luciano, el arquitecto visionario de la mafia estadounidense moderna. De vuelta en Ohio, Jimmy continuó expandiendo su poderosa red, haciendo rondas en los vibrantes clubes nocturnos locales donde se codeaba con hombres peligrosos como James Blackie Licavoli. Cuando Licavoli viajó a Pittsburgh para quedarse con el poderoso jefe de la mafia John LaRocca, Jimmy y Tony Dope lo acompañaron, formando una conexión crucial con Frank Valenti, un hombre que eventualmente gobernaría como el capo de la mafia de Rochester, Nueva York. En medio de este torbellino de redes criminales, Jimmy intentó construir una vida normal, casándose con una mujer de ascendencia irlandesa-alemana llamada Jewel Switzer en agosto de 1936. 2 meses después de su boda, Jewel estaba embarazada, añadiendo el gran peso de la inminente paternidad a la caótica y violenta vida de Jimmy. Pero el atractivo del dinero rápido e irrastreable era demasiado fuerte para ignorarlo. En el sofocante verano de 1936, Jimmy y su equipo unido de amigos de Cleveland llegaron a una peligrosa conclusión. Organizar timbas era rentable, pero robar activamente locales de juego ilegal era exponencialmente más rápido y mucho más lucrativo. Junto al siempre listo Tony Dope del Sante, Jimmy se embarcó en una descarada serie de violentos atracos a mano armada. Su primer trabajo fue asaltar una partida de póker de altas apuestas. Sin máscaras o disfraces de ningún tipo, irrumpieron por las puertas con las armas desenfundadas, llevándose con éxito $5.800 en efectivo irrastreable y una pila de joyas caras. El éxito fue embriagador. Su siguiente objetivo, elegido específicamente por su nuevo asociado Frank Valenti, arrojó un botín absolutamente asombroso de $70.000. Envalentonados y sintiéndose intocables, se dirigieron a un hombre que Jimmy había conocido en el restaurante de Mike's, un cliente adinerado del banco Cleveland Trust que rutinariamente retiraba $25.000 en efectivo para cambiar cheques para los trabajadores de la planta Fisher Body. Lo asaltaron sin piedad. Sin embargo, la arrogancia de su ola de crímenes inevitablemente los alcanzó cuando decidieron apuntar a Joe Deutsch, un corredor de apuestas local que había tardado demasiado en pagar sus deudas. El robo se descontroló violentamente. Dentro del local, Tony Dope perdió los estribos, agarrando agresivamente su arma y golpeando repetida y salvajemente el pesado acero contra el cráneo de Deutsch. La horrible paliza envió un chorro de sangre roja y espesa directamente sobre la ropa cara de Jimmy, manchándolo con evidencia física. Mientras el equipo se apresuraba a hacer un escape caótico en la noche, el irlandés McWhinney, que había tomado prestada una pistola de un amigo para el atraco, se negó obstinada y tontamente a tirar el arma por el auto en movimiento. Justo momentos después, las luces intermitentes de un coche patrulla iluminaron el interior de su vehículo y un oficial de policía de Cleveland los detuvo a la fuerza en la acera. Una búsqueda rápida del auto reveló el arma oculta de McWhinney. Más tarde,
la policía localizó al Joe Deutsch gravemente golpeado. En una muestra de estricta disciplina del AMPA, el maltratado corredor de apuestas se negó rotundamente a identificar a sus violentos asaltantes a las autoridades. Desafortunadamente para Jimmy, el estricto código de las calles no pudo derrotar la certeza absoluta de la ciencia. El laboratorio de policía examinó meticulosamente las salpicaduras de sangre encontradas en la ropa de Jimmy y las comparó perfectamente con la sangre de la víctima. En 1937, el joven y ambicioso mafioso se presentó ante un juez que no mostró absolutamente ninguna misericordia, dictando una devastadora sentencia de 10 a 25 años a los 3 hombres, poniendo fin efectivamente a la juventud de Jimmy. A los 24 años, Jimmy Fratiano fue encerrado dentro de los imponentes y opresivos muros de la penitenciaría estatal de Ohio. Para un hombre común, una sentencia tan masiva marcaría el trágico final de una vida. Pero el sistema penitenciario en esa era no era meramente una instalación de concreto para el castigo. Era un punto de convergencia vibrante y altamente conectado. Era una universidad del crimen donde delincuentes endurecidos y experimentados, jóvenes mafiosos aspirantes y hombres experimentados que entendían a fondo cómo funcionaban las jerarquías invisibles de poder, estaban obligados a vivir hombro con hombro. Dentro de la extensa penitenciaría, Jimmy se cruzó fortuitamente con Thomas Gianni Licaboli, una figura poderosa y respetada que rápidamente le consiguió a Jimmy un codiciado y cómodo trabajo en la cocina de la prisión. Durante 3 años vitales, el poderoso Gianni actuó como protector incuestionable de Jimmy detrás de los muros, protegiéndolo de la violencia rampante del patio. A medida que los agonizantes años se prolongaban, la vida personal de Jimmy en el exterior se deterioró por completo. Su esposa, Jewel, solicitó el divorcio en 1940 y empacó su vida, mudándose lejos con sus padres a la soleada promesa de Los Ángeles. Desesperado por aliviar el brutal confinamiento de su hijo, el padre de Jimmy utilizó sus conexiones restantes para hacer arreglos especiales, logrando transferir a Jimmy al ambiente mucho menos opresivo de la granja prisión de Londres, donde el joven mafioso pasaba la mayor parte de sus días jugando cómodamente al softball bajo el sol. Pero Jimmy no estaba simplemente perdiendo el tiempo. No salió del sistema penitenciario como un ciudadano reformado y respetuoso de la ley. Salió forjado en hierro, profundamente disciplinado y completamente educado en las artes oscuras de la supervivencia. Durante esos largos y tranquilos años encerrado en una celda, aprendió a escuchar activamente mucho más de lo que jamás habló. Aprendió que el silencio absoluto no era solo una regla, sino un arma estratégica invaluable que mantenía a los hombres vivos. Lo más importante, aprendió que la lealtad ciega e incuestionable era la moneda absoluta y definitiva del mundo criminal. Una moneda que él pretendía gastar libremente. Finalmente, en 1945, las pesadas puertas de acero se abrieron y Jimmy Fratiano salió al mundo libre. Hizo una visita crucial a su viejo protector, Gianni Licaboli, que todavía estaba encerrado dentro de la penitenciaría estatal de Ohio. Gianni le dio al hombre recién liberado un valioso consejo. Cleveland era el pasado, pero el futuro estaba en el oeste. Instruyó explícitamente a Jimmy que una vez que llegara a Los Ángeles, necesitaba conectarse inmediatamente con un poderoso mafioso llamado Johnny Rosselli. Pero Jimmy necesitaba capital para financiar su expansión occidental. Volviendo a la única vida que conocía, reanudó discretamente la realización de trabajos ilícitos junto a Frank Valenti,
esperando desesperadamente acumular suficiente dinero para su empresa en California. Para aplacar a su sospechoso oficial de libertad condicional, Jimmy mantuvo una endeble ilusión de trabajo legítimo, administrando oficialmente cantinas en 3 fábricas locales para su viejo amigo Babe Triscaro, que ahora había ascendido con éxito para convertirse en el poderoso agente de negocios del sindicato local de camioneros. Antes de dejar atrás su antigua vida, Jimmy se reconcilió con Jewel y los dos se volvieron a casar felizmente. En junio de 1946, empacaron sus pertenencias y se dirigieron al oeste a Los Ángeles, persiguiendo la brillante promesa de la floreciente economía de la posguerra. Mientras conducían a través del país hacia el Océano Pacífico, Jewel se sentó cómodamente en el asiento del pasajero, sin saber nada de los asombrosos $90,000 en efectivo ilícito que Jimmy había guardado cuidadosa y secretamente en el fondo del maletero de su nuevo Buick. Jimmy Fratiano había sobrevivido a las calles de Little Italy. Había sobrevivido a las palizas, los robos y la brutal realidad de la penitenciaría estatal de Ohio. Ya no era un adolescente imprudente arrojando ácido a los autos. Era un operativo disciplinado, endurecido y fuertemente financiado, totalmente preparado para inyectar su letal marca de violencia del Medio Oeste en las venas doradas de California. Cuando a la Dena, Jimmy la comadreja, Fratiano, condujo su nuevo Buick hacia Los Ángeles en junio de 1946, no era solo otro turista persiguiendo el sol de California. Era un criminal de carrera que llevaba $90,000 en efectivo ilícito, escondido en el maletero de su coche. Mientras su esposa, Jewel, se sentaba a su lado sin darse cuenta de la fortuna en la parte trasera, Jimmy miró una ciudad que estaba explotando con potencial de posguerra. Los Ángeles se estaba transformando rápidamente en una metrópolis en expansión, un paisaje de neón, asfalto y construcción interminable que prometía inmensas oportunidades para un hombre con su conjunto específico de habilidades. A diferencia de las sombrías calles industriales manchadas de hollín de Cleveland, este nuevo mundo era vibrante y lleno de dinero de la floreciente industria del entretenimiento, y el crimen organizado estaba compitiendo para explotar cada grieta en el pavimento. Jimmy no perdió tiempo en integrarse en la jerarquía local. Había llegado al oeste con credenciales, una sólida reputación de Cleveland e introducciones de poderosas figuras de la costa este. E inmediatamente buscó al hombre que tenía las llaves de la ciudad, Jack Dragna. Dragna era un don siciliano tradicional, un hombre que había controlado el AMPA del sur de California desde los años 30, con un agarre conservador y cauteloso. Reconoció la utilidad en un hombre como Jimmy, alguien que era disciplinado, hambriento y peligrosamente capaz de violencia. Jimmy comenzó su carrera en la costa oeste no como un jefe, sino como un asociado, estableciendo una operación de apuestas en el Hotel Chase en Santa Mónica y alejando a los italianos no autorizados del sindicato rival de Mickey Cohen. Pero ser un asociado nunca fue el objetivo final. En 1947, solo un año después de su llegada, Jimmy fue invitado a una habitación privada para cruzar el umbral final del AMPA. La ceremonia era antigua, un ritual que unía a los hombres en una sociedad secreta que se remontaba a generaciones. De pie ante Jack Dragna y los otros altos funcionarios de la familia, Jimmy vio un arma y una espada cruzadas sobre una mesa. Se le pidió que sostuviera un trozo de papel ardiente, un símbolo de su alma ardiendo en el infierno si alguna vez traicionaba a la familia. Luego, se usó una aguja para pinchar su dedo hasta que se extrajo sangre.
Mientras su sangre se mezclaba con la sangre de los demás, fue presentado a cada miembro y besado en la mejilla. El mensaje que se le entregó fue crudo y absoluto. Entras vivo y sales muerto. Jimmy Fratiano era ahora un hombre hecho en la Cosa Nostra. Con su estatus oficial, Jimmy se convirtió en el principal instrumento de la voluntad de Jack Dragna. Los finales de los años 40 se definieron por una sangrienta lucha por el control contra Mickey Cohen, el extravagante mafioso judío que había llenado el vacío dejado por Bugsy Siegel. Dragna quería el territorio de Cohen y usó a Jimmy para conseguirlo. En 1949 llegó la orden de eliminar a Frank Nicoli, un leal guardaespaldas de Cohen que se negó a cambiar de bando. Jimmy no usó un arma para este trabajo. Prefirió un método que era más silencioso y mucho más personal. Atrincheró a Nicoli a una casa bajo el pretexto de una reunión. Mientras Nicoli se sentaba, Jimmy y un cómplice masivo lo estrangularon hasta la muerte. Este fue el debut de lo que Jimmy más tarde se referiría fríamente como el truco de la cuerda italiana. Un método de ejecución que no dejaba evidencia balística ni testigos. La reputación de Jimmy como un ejecutor eficiente creció con cada asignación. En 1951, la familia de Los Ángeles se enfrentó a un problema con dos operadores deshonestos llamados Anthony Brancato y Anthony Trombino, conocidos en las calles como los dos Tonys. Estos eran artistas de extorsión imprudentes y autónomos que habían cometido el error fatal de robarle a un corredor de apuestas protegido por la mafia en Las Vegas. En la mafia, robarle a la familia es un delito capital. Jimmy, actuando bajo las órdenes de Dragna, organizó una reunión con la pareja, prometiéndoles una forma de salir de su problema. El 6 de agosto de 1951, los dos Tonys se sentaron en el asiento delantero de un Oldsmobile en una calle tranquila cerca de Hollywood Boulevard, esperando el trato. En cambio, consiguieron a Jimmy Fratiano. Orquestó el golpe con precisión militar, acribillando a ambos hombres dentro del coche. Aunque Jimmy fue arrestado e interrogado por los asesinatos, la policía no pudo presentar pruebas suficientes y salió libre. Su leyenda en las calles solo se profundizó, pero Jimmy no era simplemente un matón con una cuerda y un arma. Estaba evolucionando hacia un ganador sofisticado que entendía la intersección del crimen y los negocios legítimos. El dinero real en California no estaba en robar corredores de apuestas, estaba en los sindicatos y los estudios. Jimmy cultivó una relación con Sidney Korshak, un abogado laboral brillante e impecablemente vestido que sirvió como puente entre la mafia y la América corporativa. Korshak era el solucionador de problemas definitivo, un hombre que podía resolver disputas laborales con una llamada telefónica o iniciar una huelga con un asentimiento. A través de figuras como Korshak, Jimmy obtuvo acceso al brillante mundo de Hollywood, extorsionando a productores que querían evitar problemas laborales y arreglando que los fondos de pensiones sindicales se prestaran a proyectos conectados con la mafia. Se dio cuenta de que una amenaza de huelga era a menudo más rentable que un robo, y un funcionario sindical corrupto era más valioso que un soldado con una ametralladora. A lo largo de principios de los años 50, Jimmy continuó equilibrando su crimen organizado de cuello blanco con el trabajo húmedo, asesinatos. En 1951, ayudó a eliminar a Frank Borgia, un contrabandista que había sido blanco de extorsión por otros miembros de la familia. Una vez más, la cuerda fue el arma elegida. 2 años más tarde, en 1953, atrajo a un mafioso bocazas llamado Louis Strauss,
conocido como Louis el Ruso, a una trampa después de que Strauss intentara tontamente chantajear a un amigo de Jack Drachna. Jimmy y su socio lo estrangularon, deshaciéndose del cuerpo de manera tan efectiva que nunca fue encontrado. Estos asesinatos no fueron crímenes pasionales, fueron decisiones administrativas, ejecutadas para mantener el orden y la disciplina dentro de la organización. Sin embargo, la ley finalmente alcanzó al ejecutor. En 1954, Jimmy fue condenado por intento de extorsión, un cargo que conllevaba una fuerte pena. Fue sentenciado a prisión, cumpliendo 6 años y 3 meses, principalmente en la notoria prisión estatal de San Quentin. Fue durante este periodo tras las rejas que el panorama de la familia de Los Ángeles cambió dramáticamente. En 1957, mientras Jimmy estaba en una celda, el viejo don, Jack Drachna, murió. Fue sucedido por Frank de Simon, un abogado convertido en mafioso cuyo liderazgo débil le valió a la organización el apodo despectivo de la mafia de Mickey Mouse. Cuando Jimmy fue finalmente puesto en libertad condicional en julio de 1960, emergió en un mundo diferente. La familia era más débil, el liderazgo era más suave y el FBI estaba observando más de cerca que nunca. Restringido por su libertad condicional a la pequeña ciudad del norte de California de Redding y luego mudándose a Sacramento, Jimmy se adaptó. Se reinventó a sí mismo como un hombre de negocios legítimo, lanzando una empresa de camiones que creció rápidamente. Pero incluso mientras administraba conductores y contratos, la comadreja permanecía justo debajo de la superficie. Sus competidores en la industria del transporte se quejaron de que un gángster los estaba sacando del negocio, y su éxito legítimo se construyó sobre la misma base de miedo e intimidación que le había servido en las calles. A medida que los años 60 rugían, Jimmy Fratiano era un hombre a caballo entre dos mundos, un exitoso ejecutivo de camiones de día y un hombre hecho de la Cosa Nostra de noche, esperando su oportunidad de recuperar su posición en el centro de la acción. Para los años 70, la mafia estadounidense había evolucionado. Ya no era solo una colección de pandillas de barrio que protegían territorios locales. Había mutado en una corporación nacional y el corazón palpitante de su imperio financiero era Las Vegas. Para los millones de turistas que acudían a la franja de neón del desierto, el Strip era un patio de recreo de azar, pero para hombres como Jimmy Fratiano, era una máquina de robo finamente sintonizada. Los casinos eran técnicamente propiedad de corporaciones legítimas o testaferros, pero escondidos en lo profundo de los libros de contabilidad estaban los intereses de las familias de la mafia de Chicago, Kansas City, Cleveland y Milwaukee. Jimmy entendía la arquitectura de este sistema mejor que casi nadie. Era un administrador del descremado, scheme, el proceso disciplinado, casi industrial, de retirar efectivo de las salas de conteo antes de que pudiera registrarse para impuestos. La mecánica era simple pero lucrativa. Asociados de confianza dentro de los casinos deslizarían pilas de efectivo de la parte superior de la ingesta diaria. Este dinero, millones de dólares anualmente, era luego empaquetado y enviado por mensajería a través del país a los jefes de las diversas familias que tenían acciones ocultas en las propiedades. Jimmy era el tejido conectivo en esta operación. Viajaba constantemente, moviéndose entre Los Ángeles, Las Vegas y la costa este, llevando mensajes, resolviendo disputas y asegurando que el flujo de dinero permaneciera ininterrumpido. Ya no era solo un matón. Era un diplomático en un mundo de hombres violentos, negociando la compleja política de la codicia compartida.
Sabía que en esta era, el hombre que controlaba la información controlaba el poder, y Jimmy se propuso saberlo todo. En 1975, el panorama de la familia de Los Ángeles cambió violentamente, presentando a Jimmy la oportunidad que había esperado toda una vida para aprovechar. El jefe de la familia, Dominic Brooklier, fue sentenciado a prisión federal, dejando un vacío en la cima misma de la jerarquía. La organización necesitaba un líder, pero el hombre que seguía en la línea, Louis Tom Drachna, era reacio. Drachna era el sobrino del viejo jefe Jack Drachna, pero carecía del estómago para el calor que venía con la corona. Se acercó a Jimmy con una proposición. Dirigirían la familia juntos. Drachna tendría el título, pero Jimmy manejaría las calles. Jimmy estuvo de acuerdo, pero con una condición específica. Le dijo a Drachna, sin rodeos, que se quedaría en San Francisco y que no iría a Los Ángeles a ganar dinero para un montón de cabezas muertas. Durante un breve e intoxicante período, Jimmy Fratiano fue el jefe interino de la familia criminal de Los Ángeles. Finalmente había ascendido a la cima. Estaba iniciando nuevos miembros, sancionando asesinatos y sentándose en reuniones con los jefes de las 5 familias de Nueva York como un igual. Era parte del liderazgo operativo, manteniendo el poder de vida o muerte sobre los soldados debajo de él. Pero en la traicionera política de la Cosa Nostra, ascender a la cima a menudo solo te convierte en un objetivo más claro. La estabilidad que disfrutó Jimmy era una ilusión, un arrendamiento temporal de poder que estaba a punto de expirar. El punto de inflexión llegó en 1976, cuando Dominic Brooklier fue liberado de prisión. El jefe quería su silla de vuelta y no quería un compañero. Casi de inmediato, la dinámica cambió. El acuerdo de liderazgo compartido con Louis Drachna se disolvió y Jimmy fue empujado sin ceremonias de vuelta por la escalera, degradado de jefe interino a un simple soldado. En el papel, fue solo un cambio administrativo, un regreso al orden natural. Pero Jimmy había estado en la vida demasiado tiempo para ser ingenuo. Sabía que en la mafia, una degradación nunca es solo una degradación. Es un preludio de un funeral. Cuando un hombre ha sostenido las riendas del poder, se convierte en una amenaza para el hombre que las retoma. El ambiente en Los Ángeles se volvió venenoso. La fácil camaradería de la hermandad se evaporó, reemplazada por un silencio sofocante. Jimmy comenzó a notar los signos sutiles de un congelamiento. Las llamadas no fueron devueltas. Se celebraron reuniones sin él. Las decisiones sobre las operaciones financieras de la familia se tomaron a puerta cerrada. Y Jimmy, el hombre que una vez había administrado el descremado de Las Vegas, ahora se quedó en la oscuridad. La paranoia no era infundada. Era un instinto de supervivencia perfeccionado por 40 años de traición. Luego vino el recuento de cadáveres. La señal más escalofriante fue el asesinato de Frank Bonpensiero en febrero de 1977. Bonpensiero era una leyenda en el AMPA de California, un hombre hecho y un amigo cercano de Jimmy durante décadas. Pero Bonpensiero tenía una lengua suelta y el liderazgo se había cansado de sus quejas e indiscreciones. Fue acribillado en una cabina telefónica en San Diego, ejecutado por Thomas Ricciardi bajo órdenes de la administración. Cuando Jimmy escuchó la noticia, no solo lloró a un amigo, vio su propio futuro. Bonpensiero había sido un miembro de alto rango, un hombre con historia, y lo habían acortado como a un traficante callejero común. Si podían matar a Bomb, podían matar a cualquiera. La presión se intensificó con la violenta desintegración de la escena de la mafia de Cleveland.
En octubre de 1977, Danny Green, el intrépido mafioso irlandés que había desafiado al sindicato italiano, fue volado por un coche bomba en Ohio. La investigación sobre el asesinato de Green comenzó a arrastrar a Ray Ferrito, un soldado compartido por las familias de Cleveland y Los Ángeles, al centro de atención. Ferrito fue arrestado y los dominós comenzaron a tambalearse. Jimmy sabía que la captura de Ferrito exponía a todos, incluyéndolo a él. El FBI estaba rondando, las escuchas telefónicas estaban activas y el gobierno estaba construyendo un caso bajo los nuevos estatutos RICO que amenazaban con encerrarlos a todos de por vida, pero la amenaza del gobierno palideció en comparación con la amenaza de sus propios hermanos. A finales de 1977, los susurros ya no eran susurros. Jimmy recibió la noticia a través del boca a boca de que Dominic Brooklier lo había acusado de tergiversar a la familia y de dirigir un equipo separado. Los rumores de un contrato sobre la vida de Jimmy comenzaron a circular a través del boca a boca de la prisión y las redes callejeras. Trató de comunicarse con Luis Dragna, su antiguo socio en el liderazgo, para aclarar el malentendido. Pero Dragna fingió ignorancia, una desviación clásica que confirmó los peores temores de Jimmy. Jimmy Fratiano era ahora un hombre solo en una habitación llena de cuchillos. Se sentó en su casa, analizando el silencio, calculando las probabilidades. Se dio cuenta de que estaba siendo aislado. La maniobra clásica antes de un golpe. Había sido el cazador durante tanto tiempo que reconoció las tácticas de la caza al instante. La organización a la que había servido desde 1947, la familia por la que había matado, había sopesado su valor frente a su responsabilidad y decidió que era prescindible. Tenía 63 años. Miró las opciones ante él. Podía esperar una bala en la nuca, podía ir a prisión por el resto de su vida, o podía hacer lo impensable. La comadreja estaba acorralada, y por primera vez en la historia de la mafia estadounidense, un capo de su estatura comenzó a considerar la única puerta que se suponía que estaba cerrada para siempre. El año 1977 comenzó con un coche bomba en Cleveland y terminó con la completa desintegración del liderazgo de la familia criminal de Los Ángeles. El catalizador fue el asesinato del mafioso irlandés Danny Green, quien fue volado en pedazos afuera de la oficina de su dentista en octubre. El hombre que colocó la bomba, Ray Ferrito, era un soldado compartido por las familias de Los Ángeles y Cleveland. Y cuando la policía lo recogió, no se quedó callado. Ferrito confesó y al hacerlo, implicó a todos los involucrados en la conspiración, incluido Jimmy Fratiano. Para Jimmy, la noticia del arresto de Ferrito fue una sentencia de muerte. Conocía la mecánica de la mafia mejor que nadie. Cuando un miembro se enfrenta a una cadena perpetua y comienza a hablar, la organización corta sus pérdidas eliminando a cualquiera que esa persona pueda implicar. Jimmy era ahora un cabo suelto, una responsabilidad en un sistema que exigía seguridad total. Los rumores de un contrato sobre su vida ya no eran solo susurros en el viento, eran una realidad confirmada. El jefe, Dominic Brooklier, ya había acusado a Jimmy de dirigir un equipo separado y de tergiversar a la familia, acusaciones que eran equivalentes a una sentencia de muerte en su mundo. Los muros se estaban cerrando por ambos lados. El FBI estaba construyendo un caso rico, masivo, que lo encarcelaría hasta que muriera en prisión, y sus propios hermanos estaban conspirando para asesinarlo, para asegurar que nunca testificara. Jimmy Fratiano, un hombre que había vivido por la espada durante 63 años,
se enfrentó al cálculo final. Podía permanecer leal a un código que ya lo había marcado para la muerte, o podía sobrevivir. El 29 de julio de 1977 tomó su decisión. A las 2:15 de la tarde, entró en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, llevando una sola maleta y mirando por encima del hombro a los sicarios que sabía que lo estaban cazando. No se estaba reuniendo con un mensajero o un capo. Se estaba reuniendo con el FBI. Mientras caminaba hacia los agentes cerca del puesto de seguridad, no hubo apretones de manos, solo una rendición tranquila y tensa. Jimmy Fratiano, el jefe interino de Los Ángeles, el ejecutor de los 2 Tonys, el veterano de la Penitenciaría Estatal de Ohio, estaba desertando. La traición fue sísmica. La mafia había lidiado con informantes antes, soldados de bajo nivel, asociados descontentos, jugadores aterrorizados, pero nunca habían perdido a un hombre de la estatura de Fratiano. No era solo un soldado de a pie. Se había sentado en la silla del jefe. Había estado al tanto de las conversaciones de más alto nivel con los capos de las 5 familias en Nueva York. Sabía dónde estaban enterrados los cuerpos porque había sostenido la pala. Cuando comenzó el interrogatorio, Jimmy no se contuvo. Le proporcionó al FBI una anatomía completa de la mafia estadounidense. Detalló el funcionamiento interno del descremado de Las Vegas, la jerarquía específica de las familias, los métodos para aprobar asesinatos y las identidades de los hombres que los ordenaron. En 1978, las puertas de la sala del tribunal se abrieron y Jimmy subió al estrado. Fue un espectáculo que Lampa nunca había visto. Rodeado por alguaciles de los Estados Unidos, el hombre conocido como la Comadreja señaló con el dedo directamente a los hombres que una vez había jurado proteger con su vida. Testificó contra Dominic Brooklier, el jefe de la familia de Los Ángeles. Testificó contra su antiguo socio en el liderazgo, Louis Tom Drachna. Testificó contra los capos y los soldados. Describió el asesinato de Frank Bonpensiero con detalles escalofriantes, explicando cómo el golpe fue sancionado por el liderazgo para silenciar una fuga percibida. Su testimonio fue devastadoramente efectivo, porque no se basó en rumores. Fue el relato de primera mano de un coconspirador. Los abogados defensores lo atacaron implacablemente. Lo pintaron como un psicópata, un mentiroso, un hombre que diría cualquier cosa para salvar su propio pellejo. Pero el jurado miró la evidencia y vio la verdad. Las palabras de Jimmy fueron corroboradas por escuchas telefónicas, por vigilancia y por los hechos fríos y duros de los crímenes. El resultado fue una catástrofe para la mafia. 5 miembros de alto rango de la mafia de Los Ángeles, incluidos Brooklier y Drachna, fueron condenados por cargos de crimen organizado. El liderazgo de la familia fue decapitado de un solo golpe. En todo el país, el testimonio de Jimmy se extendió, lo que llevó a condenas en Cleveland y ejerció presión sobre las familias de Nueva York. Pero el verdadero impacto de la deserción de Jimmy Fratiano fue mucho más allá de las sentencias de prisión. Rompió el mito de la omertá. Durante generaciones, la mafia había proyectado una imagen de hermandad inquebrantable, una sociedad secreta donde la muerte era preferible al deshonor. Jimmy demostró que el código era una mentira. Demostró que cuando la presión se volvía insoportable, incluso los capos se romperían. Su cooperación creó un efecto dominó psicológico. Si un jefe interino podía voltearse, entonces nadie estaba a salvo. La paranoia se apoderó de la organización. Las conversaciones se detuvieron. Las reuniones fueron canceladas. La confianza que mantuvo unida la conspiración criminal
comenzó a pudrirse desde adentro. Jimmy Fratiano no solo había puesto a hombres en prisión, había roto la columna vertebral psicológica de la mafia estadounidense. Después de que cayó el mazo y las puertas de la prisión se cerraron de golpe sobre sus antiguos asociados, Jimmy Fratiano se desvaneció en el Programa Federal de Protección de Testigos. Para un hombre que había comandado respeto en las calles de Los Ángeles y en las trastiendas de Las Vegas, la vida era ahora una serie de tranquilos suburbios e identidades asumidas. Pero el anonimato era una prisión propia para un hombre como Jimmy. Había vivido toda su vida persiguiendo dinero y estatus, y no iba a pasar sus últimos años como un fantasma silencioso. En 1981, hizo lo que ningún testigo protegido se había atrevido a hacer. Publicó unas memorias. Titulado El último mafioso, el libro fue una sensación, exponiendo los secretos de la hermandad que había traicionado. Detalló los asesinatos, los sobornos y las mezquinas disputas internas de los hombres que se llamaban a sí mismos hombres de honor. Para el gobierno, esto fue una pesadilla. El programa de protección de testigos fue diseñado para esconder a la gente, no para lanzar giras de libros. Jimmy estaba apareciendo en televisión, concediendo entrevistas y efectivamente burlando a la misma organización que había puesto un contrato de $1 millón sobre su cabeza. Estaba probando los límites de su acuerdo, y en 1987 el Departamento de Justicia finalmente tuvo suficiente, señalando que habían gastado casi $1 millón protegiendo a los Fratiano durante 10 años, y citando su negativa a mantener un perfil bajo, el gobierno expulsó formalmente a Jimmy Fratiano del programa. De repente, la rata más famosa de Estados Unidos estaba a la vista. Tenía 74 años, despojado de sus guardaespaldas federales y viviendo con un objetivo en su espalda que estaba abierto a cualquier sicario que buscara hacerse un nombre. La mafia tenía una larga memoria, y la comadreja ahora estaba desprotegida. Cada día debería haber sido el último. Se mudó de ciudad en ciudad, mirando por encima del hombro, esperando la inevitable retribución que exigía el código de la omertá. Pero la bala nunca llegó. La organización que Jimmy había temido, la que había servido y luego desmantelado, estaba demasiado rota para contraatacar. Las familias estaban en desorden, diezmadas por las mismas persecuciones Rico, que su testimonio había ayudado a ser pioneras. El temible alcance de la mafia se había marchitado. Pasaron los años. El hombre que había estrangulado a sus rivales con cuerdas y orquestado golpes de gánsteres envejeció, no en una celda de prisión, sino en una casa cómoda, el 29 de junio de 1993. La historia de Aladena Fratianno llegó a su conclusión final e irónica. No murió en una lluvia de disparos, no fue encontrado en el maletero de un coche. Jimmy la comadreja murió mientras dormía, sucumbiendo a causas naturales a la edad de 79 años. Murió rodeado de su familia, habiendo sobrevivido a sus enemigos, a sus jefes y al código que destruyó. Al final, Jimmy Fratiano demostró ser el superviviente definitivo. Fue un asesino que se convirtió en testigo, un mafioso que se convirtió en autor y un traidor que murió como un hombre libre. Su legado fue la destrucción de la familia criminal de Los Ángeles y el rompimiento permanente del silencio que había protegido a la mafia durante generaciones. La comadreja había roto todas las reglas del libro y se había salido con la suya.